RCN Radio. Estamos asistiendo en el plano internacional a un conflicto que podríamos considerar de baja intensidad, por lo menos en lo militar, de alta intensidad en lo político, y que tiene como teatro operaciones a las zonas que ha reconocido Rusia en Ucrania, las regiones del Donbass. Mientras estamos a la espera esta tarde de un pronunciamiento del presidente Biden, las condenas ya están llegando contra Moscú desde todos los frentes. Carlos Ibarra, muy buenas tardes. Se han escuchado distintas voces, Alejandro, por supuesto en favor y en contra de la decisión que tomó en las últimas horas la Corte Constitucional con la despenalización total del aborto hasta los 6 meses, hasta la semana 24. Reacciones desde el gobierno nacional, pasando por la iglesia y los sectores que se consideran pro vida, como aquellos que defienden el movimiento Causa Justa, que impulsó justamente esta demanda ante la Corte Constitucional, pero también distintos sectores que defienden los derechos de las mujeres, o por lo menos indican que es un derecho de la mujer decidir sobre su cuerpo. Ya se conocen detalles de las discusiones internas que se dieron al interior de la Corte Constitucional y que llevaron a esta decisión. La pregunta principal que se hace a todo el mundo es: ¿cuáles fueron las justificaciones para establecer en 24 semanas o hasta 24 semanas la permisividad para que se practique el aborto sin ninguna penalización en el país? Entre tanto, se conocen otras noticias que tienen que ver, Alejandro, con acciones violentas en la ciudad de Cúcuta. En las últimas horas también estaban reportando un secuestro también en norte de Santander, y durante toda la mañana se han registrado enfrentamientos en diferentes barrios de Buenaventura. Muy atentos estamos. Y vamos a la sala internacional de noticias, Daniela Henao, porque el presidente Putin le ha pedido al Senado de su país, al Senado ruso, apoyo en el envío de las tropas para las regiones separatistas, y ya está enfrentando las duras sanciones de Occidente. Ha habido también un pronunciamiento que ha dado en los últimos instantes Jens Stoltenberg, el poderoso secretario de la OTAN, frente a la respuesta que habrá contra Moscú. Daniela, buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. Pues le cuento que el presidente Vladimir Putin hizo esa solicitud al Senado y ya el Senado le autorizó el despliegue de tropas en el extranjero para apoyar a los territorios separatistas prorrusos de Ucrania. Putin dijo más temprano que no iba a enviar tropas, pero ahora está aclarando que primero, los acuerdos de paz con Ucrania ya no existen, y segundo, que ya se habría desplegado un ejército ucraniano de 60,000 hombres y carros pesados blindados en las fronteras de las dos repúblicas prorrusas que reconoció Moscú este lunes. Pues Putin está pidiendo en ese sentido la desmilitarización de Ucrania, está diciendo que el despliegue de tropas rusas va a depender de la situación en el terreno, es decir, de qué tan amenazados se sientan en estas zonas prorrusas separatistas, y por otro lado está insistiendo en su petición central en toda esta tensión, y es que lo mejor es que Ucrania renuncie a la OTAN y sea neutral. Pues por supuesto todo esto sigue recibiendo la condena internacional que se está leyendo desde todos los frentes como el inicio de la invasión, y por eso ya hay medidas. Una muy importante, la que tomó el canciller de Alemania Olaf Scholz, de suspender el proceso de autorización del gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia y Alemania y que está destinado a llevar gas ruso a Europa. Por su parte, Estados Unidos advirtió que pronto va a anunciar medidas más severas, sanciones más severas contra Rusia, mientras que la Unión Europea pues está analizando ya una propuesta para bloquear a las autoridades rusas el acceso a los mercados y a los servicios financieros del bloque europeo. Ucrania, entre tanto, le ha pedido a sus aliados occidentales que le suministren más armamento para poder hacer frente a la amenaza de la invasión de Rusia, y le está pidiendo también a la Unión Europea que le garantice su ingreso a ese bloque. Y en noticias deportivas, Carolina, debuta Millonarios esta noche en la Copa Libertadores contra el equipo brasileño, el Fluminense. Carolina Castellanos, buenas tardes. Se arranca hoy la participación de los equipos colombianos en la Copa Libertadores. El primero será Millonarios, que con una nómina que muchos criticaron para el torneo internacional, espera afrontar de la mejor manera esta segunda fase, enfrentando a nada más y nada menos que Fluminense de Brasil, uno de los equipos además con una racha importantísima en el torneo local. El técnico Alberto Gamero de Millonarios habló de cómo hay que enfrentar este tipo de partidos y con esta nómina. Un equipo que se caracteriza mucho por su juego combinativo, por su juego elaborado. Es un equipo que juega muy directo, es un equipo compacto. Muchas veces hace un 3 en el fondo y ese 3 en el fondo se convierte en que los 4 más adelantados y los 3 arriba son los que atacan. Mucho volumen de ataque. Hay que esperar y
hay que estar concentrados, por supuesto, dice Alberto Camero. Recuerden entonces la invitación, porque a las 7 de la noche aquí por esta frecuencia, por RCN Radio, la transmisión de este partido en el estadio El Campín de Bogotá, que espera, por supuesto, acompañamiento masivo de los aficionados de Millonarios, y el partido arranca 7:30 de la noche. Y una muy buena noticia, por lo menos en el fútbol de los Estados Unidos, que puede marcar un precedente, ¿por qué no?, en Colombia, y es que las jugadoras de la selección femenina de fútbol les han igualado su salario en comparación con el equipo masculino. Matías Galazo, buenas tardes. Así es un hecho importante porque la selección femenina de fútbol de Estados Unidos, ha logrado recibir el mismo salario que la selección masculina. Tanto para partidos amistosos, oficiales, mundial, exactamente lo mismo. Y además, Alejo, ¿sabes qué van a recibir? Una indemnización de $24 millones. Las jugadoras de la selección habían hecho una demanda contra su federación, la federación de su país, por discriminación, por desigualdad salarial. Recordemos que ellas fueron campeones en el año 2019 y en medio de esos festejos, algunas jugadoras importantes tiraron la bronca con respecto a que no percibían el mismo dinero que ganaban la selección masculina. Te digo más, Alejo, da más alegrías en títulos la selección femenina de Estados Unidos que la masculina. Un comunicado entre la federación y las futbolistas habla de avanzar en la igualdad en el mundo del fútbol. Ya se expresaron sobre todo las líderes de la selección femenina de Estados Unidos de fútbol, como Megan Rapinoe, como Alex Morgan, y dicen que ahora se sienten más valoradas y respetadas. Esta y más información en rcnradio.com.